Hola a todos, hoy es 5 de marzo del 2020 y exactamente hace un año estaba dirigiéndome hacia el aeropuerto de Heathrow en Londres para tomar un avión que me llevaría a Nueva Delhi en India. Fue exactamente hace un año el día en que emprendí este proyecto que en realidad una amiga me ayudó a definir como peregrinación culinaria. Fue a través de una conversación que tuve con una amiga que ella finalmente concluyó, usted lo que está haciendo es una peregrinación y es relacionado con la comida, entonces es culinaria. Muchas gracias a Silvia por esa ayuda. Entonces ha sido ya un año de este camino, este recorrido. Y quiero tomar un tiempo ahora para recapitular las vivencias y más las experiencias y reflexiones que he tenido durante este año, eh, compartirlas con ustedes, pero pienso que analizando el trabajo haciendo los videos de los últimos meses, me he dado cuenta que el hacer los videos me ayuda a revisar lo aprendido para que quede muy dentro de mí o como para que pueda tamizar las verdaderas lecciones que he vivido. Entonces, de alguna manera, pienso que este audio que quiero grabar en este momento también quiere como recapitular lo que ha pasado en este año. Entonces, tal vez estoy hablando a mi misma conciencia, pero de alguna manera, bueno, al final estoy compartiendo con ustedes. Entonces, voy a ir mencionando algunos aspectos que han sido importantes, algunos desafíos con los que me he encontrado y vamos a ver qué más viene a mi mente cuando esté compartiendo. ¿Por qué empecé este viaje? Para los que no me conocen, había estado trabajando durante 22 años como consultora para empresas en diferentes áreas de consultoría. La última área en la que trabajé fue manejo de cambio organizacional, que está relacionado con apoyar los procesos de cambio en las empresas cuando hay reestructuraciones, cuando se presentan nuevas implementaciones de nuevas tecnologías. Nuestra tendencia como ser humano es de alguna manera tener resistencia o rechazar el cambio. Entonces, hoy en día las organizaciones se valen de un rol que se llama agente de cambio que ayuda a que el cambio sea más suave para que la implementación ocurra sin mayores contratiempos. Eh, Básicamente es un trabajo que incluye bastante comunicación y entrenamiento con las personas y más acompañamiento para mitigar los miedos que siempre se generan en cualquier tipo de cambio, ¿no? Bueno, esto lo había hecho en los últimos años a nivel organizacional, con empresas. Eh, Algún día, reflexionando sobre el tiempo que llevaba trabajando como consultora, me pregunté si por los siguientes 20 años quería seguir haciendo lo mismo. Aunque ha sido un proceso o una etapa muy gratificante el haber podido trabajar con organizaciones y de alguna manera conocer un poco más de cerca los miedos y cómo ayudar a mitigar los miedos de las personas en las organizaciones cuando hay cambios. Um, Sentí que no es algo que quiera seguir haciendo por el resto de mi vida, al menos en la forma en la que lo estaba haciendo. Entonces la siguiente pregunta fue, entonces, ¿qué, qué sería? ¿Qué más me gustaría hacer? Mm, con poca claridad, también me di cuenta que, bueno, el tema de la culinaria me ha acompañado
durante los últimos 7 años de mi vida. Y sin darme cuenta ha sido una herramienta poderosa de transformación personal, la culinaria y el conocer mi cuerpo desde el punto de vista de la alimentación, lo que le favorece y lo que no le favorece. Entonces dije, ok, me gustaría entonces aprender y profundizar más sobre este tema. Am, pero al mismo tiempo también, en los últimos años me había dado cuenta de que a pesar de que me gustaba tanto la culinaria, desconocía completamente los cultivos y mm, cómo son los cultivos y los campos de los productos o de los ingredientes y vegetales especialmente que más me gustan y todos los que consumo. Entonces me vino esa pregunta también. Yo quiero estar cerca a una plantación de papa, al menos de alguna manera conocer cómo es la hoja eh, y así de algunos cultivos principales. Y ahí lentamente empezó a generarse la idea de que quería tal vez profundizar un poco o conocer un poco más sobre este tema. Después, pero no tenía la certeza de que iba a ser un alto en el camino tan fuerte como el que he hecho hasta ahora, de parar completamente todas mis actividades y dedicarme a conocer más de cerca los alimentos y la culinaria de otras regiones. Am, este pensamiento empezó a gestionarse durante el 2018 y en diciembre del 2018 estuve en Colombia visitando a mi familia para Navidad y en una salida que tuve la oportunidad de hacer con mi papá en Colombia, en una región que está muy relacionada con nuestras raíces en la familia. Am, Salimos por 2 o 3 días y tuvimos una experiencia muy especial en esa zona. Cuando regresamos a Bogotá de nuevo, sentí que aquel viaje que estaba proyectando o aquel alto en el camino tenía que ser un poco más fuerte. Regresé a Londres a principio del 2019 y cuando llegué a Londres tomé la decisión de que en un año estaría renunciando para ir a explorar estas áreas que quería explorar más. Sentí también como que era el momento. Hacía muchos años quería hacer un alto en el camino de esta manera porque había trabajado todos estos años sin parar y sentí que ya era el momento y que estaba lista para hacerlo. Entonces durante el 2018, creo que me comí un año, pero bueno, regresé a Londres y durante ese siguiente año estuve ya organizando y con mi mente clara de que al siguiente año, a principio de año, iba a renunciar. Entonces así es como en febrero del 2019 renuncié y en marzo empecé mi viaje. Voy a hacer este video utilizando algunas fotos y videos de flores que me he encontrado durante mi caminar en este último año. Ah, y quiero utilizarlas porque creo que por primera vez he tenido tiempo de detenerme a mirar las flores con atención y me he sorprendido de encontrar las diferentes geometrías y eh, los colores en degradé, las texturas de los pétalos de las hojas de una manera que me ha llegado profundamente. Eh, Tal vez a veces necesitamos un alto para poder observar lo que está a nuestro alrededor, que es perfecto en realidad. Y por eso este video de un año le quiero hacer homenaje a estas flores que me he encontrado en el camino. Quiero empezar mi relato contando las emociones que enfrenté
6 meses antes de renunciar y salir de viaje. Y entonces para ello voy a utilizar también una historia que viví hace 6 años con una pareja con quien íbamos a hacer, o hicimos un viaje a Sudáfrica para hacer cata de vino. Eh, Antes de viajar, mi pareja supo que había bungee jumping, uno de los bungee jumps más altos del mundo desde un puente, estaba ubicado en Sudáfrica. Y en un tono muy desafiante, alguna noche me insinuó, nos vamos a lanzar en el bungee jumping cuando lleguemos allá. Y bueno, yo también en tono desafiante le contesté, pues claro que sí, lo vamos a hacer. No le presté mayor atención y el día del viaje llegó. Más allá del viaje, el día del bungee jumping llegó y esa mañana me levanté en terror, sabiendo que tal vez no iba a tener el coraje de lanzarme. Pero dije, ok, ya esto se reservó, lo vamos a hacer. Entonces estuve muy callada durante esa mañana. Es algo que me ocurre cuando estoy llena de pánico y en ansiedad. Pero finalmente llegamos al sitio. Cuando llegamos al sitio empezamos el camino hacia el puente y el camino era subiendo una pequeña colina y luego tomar un puente intermedio entre el abismo del puente grande, es decir, cruzar la misma área pero por una zona más baja en el puente. Ese puente estaba, el piso para cruzar ese puente ya estaba en rejilla, o sea que podía ver hacia abajo. Y cuando de repente empecé a caminar y mirar hacia abajo, empecé a llenarme de pánico. Eh, Empecé a sudar mucho, empecé a tener mucho miedo porque veía que realmente el abismo era muy, muy grande y que ahí apenas estaba en la mitad. Tenía que llegar a un punto para seguir subiendo y llegar al punto de lanzamiento. Pero no dije nada, seguí en silencio y con mi pareja llegamos al punto en donde ya todas las personas estaban haciendo fila para lanzarse. Eh, Mientras estaba ya haciendo fila, cualquier tipo de pensamientos atravesaba mi cabeza, que se iba a soltar el arnés, que podía salir mal. No estaba para nada en alegría. Mi pareja estaba feliz, él estaba que se lanzaba y quería hacerlo como 10 veces. Mm, y bueno, llegó mi turno. El guía, que era un hombre alto, fornido, me volteó a mirar, ya era la siguiente en la fila, y me dijo, siguiente. Bueno, ahí quedé paralizada y empecé a caminar muy lentamente hacia donde él se encontraba. Me empezó a amarrar todo el arnés en el cuerpo y cuando ya me hizo estar de pie, eh, creo que desde ese momento empecé a perder como la conciencia del momento, de lo que estaba pasando. Me llené de pánico y él lentamente me dijo que caminara hacia el punto de lanzamiento, ya hacia el abismo. Del susto no podía caminar, me quedé solo en un sitio y él me dijo, pero tiene que lanzarse porque hay personas que están esperando el turno. Y cuando él me dijo eso, me abrazó, me hizo caminar un poco más, pero como él me forzó, empecé a gritar muy fuerte. Todos los que estaban en la fila pensaron que yo estaba haciendo show, incluida mi pareja. Pensaron que era por chiste que estaba gritando. Nadie se dio cuenta del pánico tan grande y del susto que yo tenía. Y finalmente el guía, en un momento de descuido, me llevó hasta el borde y me empujó. Aún, aún recuerdo cómo fue esa sensación. Eh, Ha sido el único momento en mi vida en el que he sentido vacío, un vacío en donde el tiempo y el espacio no existen.
Una de las experiencias maravillosas es que en la caída voy con la cabeza hacia abajo, entonces empecé a ver el mundo patas arriba. Y esa sensación hizo que el tiempo se paralizara. Estaba en completa admiración durante los 6 segundos que me dijeron que era la caída. Fueron 6 segundos eternos, pero sublimes, en donde podía ver incluso los colores más vivos y observar todo desde un ángulo completamente diferente que nunca lo había hecho. Um, Luego llegó el momento del rebote y ese fue un golpe fuerte cuando empecé a rebotar. Eh, Ahí como que desperté de nuevo y luego venía la siguiente caída. Fueron en total creo que como 4 subidas y bajadas y cada vez iba siendo menos intenso, digamos, pero igual habían subidas y bajadas. Y cuento esta historia porque precisamente ese sentimiento de pánico, de miedo de que se va a soltar el arnés, fue lo mismo que volví a sentir justo antes de renunciar. Y los 6 segundos de caída, en donde el tiempo y el espacio no existen, los comparo con este último año que he vivido em, haciendo esta peregrinación. Bueno, ahora sí vamos al grano con las lecciones aprendidas. La primera es la vivencia de la ley de la abundancia. Es curioso que hace unos 8 años en un club de libro que teníamos con unos amigos en Londres, analizamos el libro Las leyes espirituales, no recuerdo el autor ahora. Y fue un libro al cual en grupo le sacamos muchísimo provecho, cada uno compartiendo sus puntos de vista sobre lo que el autor describía. Nos hizo crecer muchísimo como personas y como grupo también. Creo que ese libro, en realidad el análisis del libro en grupo consolidó una amistad muy fuerte con el grupo, conocernos más entre sí. Pero también ahora caigo en cuenta que las discusiones y la lectura del libro, en ese entonces la hicimos desde un punto de vista más mental y lógico, más racional. Y en mi caso, por lo menos, el entendimiento se quedó más a nivel del intelecto, solo especialmente de esta ley de la abundancia, en donde el autor comparte que la tierra es abundante y provee para todos sus habitantes sin límites, sin escasez. Sin embargo, solo en el último año pude sentir de forma pragmática y ver la abundancia en realidad de una forma tangible. Y esto fue gracias al contacto con los cultivos. Entonces, el primer cultivo que tuve la oportunidad de ver y de cosechar fue el cultivo de trigo. Allí por primera vez caí en cuenta que para cultivar trigo se siembra un grano de trigo y ese grano da una espiga que produce muchos granos de trigo en cada espiga. Ahí caí en cuenta de que es la abundancia, sin límites, sin escasez. Esto tuve la oportunidad de vivirlo en la finca Navdanya en India y allí mismo durante las semanas siguientes pude conocer los cultivos de millos. Los millos son también un tipo de cereal. Y justamente por esos días, Vandana Shiva, una activista que maneja esta finca en India, estuvo de visita dando algunas lecciones y ella nos hacía caer en cuenta que el origen de la palabra millo proviene, que en inglés es muy parecida, es millet, el origen de la palabra proviene de millones o miles. En todo caso es que un grano pequeño de millo
que es tan grande como un grano de mostaza, que en realidad es un grano muy pequeño. Al sembrarlo, da origen a una espiga que produce muchísimos granos de millo. Eso mismo, después más tarde lo pude ver en Japón en la cosecha de arroz. Un grano de arroz produce una espiga llena de arroz. Y más tarde con el cacao y el coco, que he tenido la oportunidad de verlos también de cerca en India y en Tailandia. Puede sonar filosófico, pero esta observación es la expresión máxima de la ley de la abundancia, de la naturaleza y de la tierra, que necesita entonces la ley de la abundancia para que funcione. Rociar la planta, los granos, con agua una vez se siembra el grano, y de ahí en adelante y tenerle cuidados durante el proceso de crecimiento de la planta. De ahí en adelante confiar, porque la planta crece y, y va a producir muchísimos granos. Exactamente es lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Simplemente hay que sembrar semillas, rociarlas, cuidarlas y confiar, porque los granos van a salir. Y no solamente uno, sino muchos granos. La segunda enseñanza, soledad. Esta ha sido una pregunta recurrente en algunos momentos cuando me encuentro con personas durante mi viaje y les cuento qué estoy haciendo. Algunos me preguntan, ¿y no se siente sola? ¿No se ha sentido sola en todo este tiempo? Y es curioso porque no me había hecho la pregunta hasta la primera vez que me la hicieron, y la respuesta fue no. Y luego me pregunté, ¿y por qué no? Entonces caí en cuenta que soledad para mí es un estado, básicamente, porque depende de la tranquilidad y como calma que tenga interiormente, no depende de la presencia física de otras personas. Entonces me di cuenta también que durante este año he estado tan acompañada primero físicamente por tantas personas, porque durante en mi paso por un sitio, de un sitio a otro, son tantas personas con tantas formas de pensar y de ver el mundo, que me he encontrado con quien es fácil empezar a entablar conversaciones nutritivas para, para el ser. Entonces eso ha hecho que la soledad, si la entendemos como presencia física de personas, no se ha presentado casi en ningún momento durante este año. Si lo comparo, por ejemplo, con momentos cuando estaba en una oficina en Londres rodeada de 50 compañeros, eh, y tenía momentos de ansiedad y no tranquilidad, en esos momentos acompañada por 50 compañeros podía sentir una soledad y un vacío profundo. No puedo decir que nunca he sentido esa sensación de ansiedad durante este año, sí la he tenido, mucho más fuerte al principio, creo que muy relacionada como con esa reacción post salto bungee jumpy, donde todavía estaba en pánico y empecé a descender lentamente, pero una vez pude observar las cosas o la realidad de lo que estaba viviendo en el viaje y conectarme, estar muy presente en las conversaciones que tenía o los sitios que visitaba, me han ayudado muchísimo a que siempre tenga una sensación de apoyo y compañía, así no tenga una presencia física al lado. Esta ha sido también una vivencia palpable, tangible, de lo que es en realidad la soledad para mí.
La tercera lección está relacionada con el comprobar que la sabiduría eh, está dentro de mí. Esto es algo que vengo leyendo durante hace muchísimos años en libros de diferentes tradiciones místicas, en libros de desarrollo personal, eh, discutido con grupos en conferencias, con amigos, y siempre está el entendimiento de que la sabiduría está en el interior, que no está afuera y que no hay que buscar nada afuera para encontrar la guía de cómo seguir nuestro camino. Sin embargo, la terquedad y la curiosidad sí, han seguido vivas todos estos años para acercarme a esas otras tradiciones místicas, conocer y casi como buscando verificación de que sí, el poder está dentro de mí, buscando técnicas y explicaciones de todo tipo para poder sentir de verdad que está dentro de mí. Hace poco, en una conversación con mi mamá, ella me preguntaba que cuáles son aquellos rasgos de mi personalidad que aún existen desde que era niña, y le dije que una de ellas era la terquedad, porque cuando algo entra en mi cabeza no me lo puedo sacar hasta que no lo verifico. Entonces eso me pasó con el tema de las religiones, hasta que me di cuenta que lo que yo estaba buscando eran herramientas que me permitieran estar tranquila para poder ver con claridad mi camino. Entonces la cuestión estaba en cuáles son esas técnicas o esas formas de estar en tranquilidad. Y allí me di cuenta, cuando me pregunté directamente ello, que la culinaria y el catar, oler, tocar los ingredientes mientras los cocino y luego disfrutar el plato hecho es lo que en realidad me lleva a un estado de calma en donde de nuevo no hay espacio y no hay tiempo, y ella me permite entonces primero estar presente y segundo ver con claridad cuáles son los pasos a seguir, o me dan como la guía de cuáles son mis acciones a seguir. Y creo que eso era lo que estaba buscando, pero lo estaba buscando a través de aquellas técnicas o filosofías que han estado en el transcurso de los tiempos presentes, mm, cobijadas tal vez bajo una religión. Y tuve que ponerme en paz con la idea de aceptar que en mi caso la culinaria me lleva a ese estado. Entonces esta ha sido como una revelación importante durante estos últimos meses. Bueno, la cuarta está relacionada con la humildad de conocimiento. Cuando me di cuenta entonces que la culinaria era algo importante para mí, como un canal de lograr paz y tranquilidad, entonces de nuevo la ambición me cubrió y empecé a planear un viaje más largo para tratar de en el menor tiempo posible cubrir el mayor número de países para poder aprender las culinarias de muchas regiones. Y ahí entonces me di cuenta que entre más intentaba aprender de otras culinarias del mundo, menos sabía. La culinaria, como cualquier otra área, es grandísima. La cantidad de ingredientes que hay en el mundo son abundantes, las variedades de los alimentos es muy grande. Por ejemplo, solo en una finca supe que las variedades, que tenían 700 variedades de arroz, por ejemplo, 300 variedades de trigo.
y cada una de ellas tiene un sabor diferente y tiene una utilización diferente. Entonces, el ver esta abundancia ilimitada eh, me hizo también limitar eh, el alcance de este viaje, a qué efectivamente me iba a enfocar en este viaje, porque era imposible ahora y en el transcurso de toda mi vida aprender las culinarias de todos los rincones del mundo. Eso era algo que está muy relacionado con un tema de ambición que he intentado manejar por muchos años y que, bueno, acá en este caso particular de la culinaria he tenido que confrontar, especialmente cuando llego a países diferentes y me están enseñando diferentes formas de cocinar los alimentos y empiezo a tener confusión con lo que aprendí después. Generé un poco de frustración al principio. Entonces, eso me hizo caer en cuenta que esa ambición necesariamente no es tan positiva y que tenía que limitar y enfocarme en solo pocas cosas para poderlas aprender bien y no tan superficial. Eh, entonces decidí que a donde fuera iba a probar un par de platos y solamente aquellos que de verdad me gustaran mucho, iba a buscar la forma de aprender cómo hacerlos. Y no tienen que ser una lista ilimitada, solamente con uno o dos platos tenía que ponerme en paz y estar contenta con ello. Y la quinta lección ha sido el poner a prueba las capacidades de gestionar los cambios en mi vida. Como les comenté al principio, mi último trabajo como consultora fue a agente de cambio, facilitar los procesos de cambio. Y precisamente en este viaje he tenido que enfrentar diferentes cambios y me he dado cuenta que lo ayudaba a hacer en compañías, pero no necesariamente tengo la maestría para aplicarlo en mi vida. Entonces, y esto está relacionado con el principal desafío y, que he tenido en estos meses, y es con el momento en el que llego a un nuevo sitio, a una nueva finca o a un sitio diferente a donde trabajar. Eh, las primeras 2 semanas en donde tengo que conocer las personalidades de quienes están allí, conocer las rutinas, el simple hecho de tener una disposición de un cuarto en donde la cama está orientada de cierta forma, el baño a veces lo tengo dentro de la habitación, a veces está afuera, a veces tengo que caminar una cuadra para ir al baño. Siempre es diferente, me rompe de alguna manera rutinas sencillas que tengo durante el día, como simplemente el hecho de ir al baño. Entonces, y de ahí toda la rutina de un día. Entonces, cada vez que llego a un nuevo sitio, tengo que generar una nueva rutina y hay un sufrimiento de alguna manera. Esa paz y esa calma casi que se van, desaparecen por esas 2 primeras semanas. Eh, Tampoco tengo al principio generalmente no tengo un sitio para cocinar a la mano para poderme calmar. Y me cuesta todavía adaptarme al cambio. Eh, la otra parte que contrasta esta situación es que después de unas semanas se genera una relación tan bonita con las personas con quienes estoy viviendo, las rutinas se establecen y entro entonces ya como ya en una convivencia, que cuando me tengo que ir, de nuevo viene el dolor.
Entonces, unos días antes de la partida, al decir adiós me cuesta eh, y, y siento un vacío. Al dejar el sitio, llega la incertidumbre de cómo me voy a desplazar al otro lado. eh, Algunas veces miedo por la seguridad e integridad personal durante el trayecto al nuevo sitio. Ansiedad por estar ya tranquila y segura en el nuevo sitio y luego llegar al nuevo sitio y empezar de nuevo a tener estas primeras semanas o 2 semanas de un poco inestabilidad. Eso es lo que más me ha costado, tener estos inicios y estos finales de relaciones cortas en diferentes sitios. Y bueno, de alguna manera es algo que seguiré trabajando durante el tiempo que siga caminando o que seguramente tendré que seguirlo trabajando cuando reinicie mis actividades en el momento que las reinicié. Aquí termino esta narración con las primeras vivencias, experiencias y aprendizajes de este año de peregrinación culinaria. Muchas gracias por escuchar y bueno, seguimos en contacto a través del canal Peregrinación Culinaria. Chao, chao.